en mi casa hablaré sobre Cuba, sobre Legna Rodríguez, una de sus poetas más relevantes, y Esther abordará la figura de María Belén Villaltabás, una poeta cubana. Para comenzar, a ver, aquí teníais las imágenes de ambas, Legna y María Belén Villaltabás. Como veis, son dos poetas contemporáneas de la poesía hispanoamericana. En el caso cubano, para contextualizar un poco y hacer este recorrido por las autoras, poetas más importantes, vemos que la isla caribeña se consagra como un locus poético por excelencia y que posee figuras de la talla de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Dulce María Loynaz, quienes configurarán una estela lírica a la que se irán incorporando otras, ¿no?, como Fina García Marruz, de la que hablaba Mónica ayer, Georgina Herrera, Reina María Rodríguez, Nancy Morejón, que también mencionaba Carmen, o Carilda Oliver Labra. A estas se suman también algunas actuales en esta estela lírica que brillan por su ruptura de la estética imperante, abrazando lo abyecto, lo promiscuo, lo antiético, como es el caso de las irreverentes Yamila Medina Ríos, Marta Luisa Hernández Cadenas y el caso de Legna Rodríguez Iglesias, que es la que abordaremos hoy. Legna Rodríguez Iglesias, por si no la conocéis, nace en 1984 en Camagüey, aunque se trasladará a La Habana para estudiar, y actualmente vive en lo que ella dice un estado de exilio cuyo mayor deseo es el del retorno. Bien. Ella está exiliada en Miami desde 2015. Pertenece a la generación cero, que es una generación que convoca a todos los escritores que empiezan a escribir en los años 2000, y es su figura más internacional. Y no solo destaca como poeta, como la conoceremos hoy, sino que también es dramaturga, cuentista y novelista, creadora prolífica de textos y vencedora implacable de todos los premios en todos los géneros que cultiva. El marketing de Alfaguara la bautiza como el Tsunami Legna, y la crítica literaria se debate entre la coquetería de su estridencia y su condición de nieta desilusionada de la Revolución, que intenta arreglar una estructura familiar irreparable, que sería la isla. La escritura de Legna Rodríguez es lúdica, efímera, en ocasiones nos podría parecer incluso banal, pero, sin embargo, está atravesada indudablemente por la historia y por la política desde esta perspectiva crítica, que narra desde la sensación de ese lugar arrebatado, como está situada en el exilio, desde un limbo vertiginoso de precariedad y nostalgia, y desde, como la misma autora menciona, esa crisis limítrofe de no revolución, no país, no cuerpo, no lenguaje. Desde ahí escribe. Aquí vemos cómo declara sus intenciones ya desde su imagen autorial, en la que cuerpo y corpus se fusionan, narrando a través de su piel. Pues ella tiene, en su momento decía que los mismos tatuajes que años, pero más de 30 en este momento. Y también su postura hacia la literatura se inunda de contradicciones. Por ejemplo, en su última antología poética la ha titulado No creo en la poesía, del mismo modo que relee la tradición literaria, histórica y discursiva para reivindicar, para denunciar, para resignificar. Descubrimos la tradición, que es lo que Esther y yo hoy vamos a abordar, esa relectura de la tradición en Legna Rodríguez, sobre todo en su poemario Tregua Fecunda, que escribe en 2012, cuando todavía se encuentra en la isla, y que dedica a sus abuelos. La Tregua Fecunda hace referencia a ese periodo de impas pacífico entre dos de las guerras de independencia, desde 1878 a 1895, y ella lo escoge para hacer un paralelismo con este periodo de aparente paz actual, en el 2012. Bien. Vemos la tradición literaria en este poemario a través de la influencia de José Martí, esa herencia ineludible, optando por una escritura rebosante de oralidad. Lo veremos sobre todo en los versos octosílabos, que en muchas ocasiones utiliza para sus poemas, y en ese verba ludens, ese elemento lúdico que hace uso del imaginario cubano revolucionario. Sin embargo, además de estos versos octosílabos, también del apóstol Martí, que vemos en versos sencillos, también vemos la tradición simbólica que se inaugura con este y que configura la idea de nación cubana tras la independencia. Por ejemplo, en su poema Vivir es morir, vamos a ver cómo se hace referencia al himno nacional cubano, la bayamesa, y a esos versos, no temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En este caso, Legna Rodríguez titula su poema Vivir es morir, invirtiendo los términos, y ella, frente a esa lucha patriótica, lo que propone es regocijarse en un dolce far niente individualista. Dice: el camino que conduce al seno donde nací está lleno de leopardos.
Yo tengo más que leopardo porque tengo mucho sueño. Después de que los leopardos eyaculan en el césped, se vuelven medio neuróticos. Yo estoy medio neurótica, medio hambrienta. Temo que me pondré como una leoparda ruina. Lo temo todo excepto el ocio. En el ocio me quedaría hasta la muerte. Vemos también una referencia a Martí en esos versos de yo tengo más que leopardo porque tengo mucho sueño, que nos retrotraen a otros de los versos sencillos que dicen yo tengo más que leopardo porque tengo un buen amigo, ¿no? Vemos esa referencia directa. Bien. También vemos en otro poema que se titula El hombre nuevo, cómo aparece ese emblema nacional de Martí, que también actualiza Che Guevara, no es este, durante la Revolución, donde ella pone en duda el privilegio masculino. Y cito, Grandfather tiene el mundo cubierto de esplendores, conforme al hombre nuevo. Grandfather tiene el mundo cubierto de conformidades. Grandfather me acaricia y le salen unas alas muy hermosas. Esas alas tan hermosas deberían salirme a mí. Ese uso del vocablo inglés grandfather que utiliza para provocar lo vemos también en el poema Tregua Fecunda, donde vemos que ella no comparte esa lucha revolucionaria con su abuelo, porque además de que no cumple todo el ideal de la mujer revolucionaria, también es lesbiana, hay muchas cosas dentro de su identidad, ¿no? Y sobre todo su postura opositora al régimen, por lo que rompe con la tradición familiar, el legado aprendido y se revela mediante la escritura. Lo vemos en este poema que dice, sobre el ataúd de mi grandfather hay flores nacionales. Ese hombre luchó en una guerra hace más de 60 años, una guerra por la libertad. Liberarse de lo que lo ata es la lucha común. Sabía leer y escribir con cierta facilidad, pero no mejor que yo. Fue una lástima que quien practica la autopsia le dejara el marcapasos en el fondo de su pecho. Ahora bajo las flores hay un marcapasos vigilándome. ¿Qué esperaba mi grandfather de mí? ¿Que sembrara una flor nacional en el fondo de mi corazón mangrino? Que en paz descanses, grandfather. Ya escribí cosas, grandfather, y esa es la mejor revolución que haré. Por último, además de recuperar ese archivo institucional, literario, simbólico, canónico, que radica en las ideas de Martí y su poética del canto-cuento, vemos también la tradición literaria en otros poemarios, como por ejemplo este, que se titula, valga la redundancia, título Title, porque tiene poemas los tiene traducidos al inglés también, en el que los versos fríos y largos, fruto del cultivo de una poesía sin puntuación, automática y visceral, se van a dar también la aparición de escritores y escritoras de la tradición tanto latinoamericana como europea como estadounidense, como personajes anecdóticos dentro de estos poemas. Vamos a ver cómo la identidad del yo lírico se configura a través de una idea de amor enfermiza como la que sufre Sylvia Plath. Dice en un poema, estoy enamorada de ti como Sylvia Plath estaba enamorada de Ted Hughes, y no me importaría encontrar la muerte en ti como Sylvia Plath la encontró en Ted Hughes. Igual, ya encontré mi muerte, y la muerte es mejor que la tierra sin ti. Aparte también Julio Cortázar o Clarice Lispector describiendo a un caballo en su libro Silencio que Rodríguez compara a un dictador. O, por último, al que siempre menciona en su poesía, que es Ezra Pound, su poeta favorito, que se hace recurrente en sus poemas. Aquí vemos cómo dice, no te voy a leer un poema de Ezra Pound, me advierte mamá por teléfono. Te voy a leer La última ley que salió este año, que también es poesía y te gustará. Saber que solo con el seguro social se pueden casar las personas y no hay que esperar a ser residente, solo hay que ser persona y querer casarse. No es para leer poemas y menos de Ezra Pound que me casaré contigo. Es para que entres en mí a la hora que quieras y en el lugar que quieras y en la forma que consideres y lo rompas todo y lo desacralices todo si quieres o si no quieres. Esto evidencia que Rodríguez Iglesias, en estos ejemplos dados, configura su yo lírico mediante la relectura subversiva del discurso y la historia nacionales y también que introduce esta influencia de escritores extranjeros para crear nuevos mundos que se alejan de la visión estereotipada de lo que debe ser una escritora cubana. Y dejo paso a mi compañera Esther, que me va a matar. Muchas gracias. Empiezo rápidamente. Si pasamos ahora a adentrarnos en la poesía escrita por mujeres en el Perú, es preciso comenzar destacando 3 nombres sin los que resulta imposible pensar el panorama poético actual. Magda Portal, Blanca Varela y Carmen Ollé. Política, existencialismo y feminidad son, respectivamente, ya muy grandes rasgos, algunos de los principales elementos que han dejado como herencia y que han recogido las generaciones posteriores. En ese sentido, la estudiosa y también escritora Victoria Guerrero ha destacado la aparición de varias oleadas de poetas
que surgieron y se sucedieron a partir de los años 80 y que poco a poco han ido configurando un panorama poético cada vez más variado y heterogéneo, que en la actualidad está encabezado por escritoras como Cecilia Podestá, Denis Vega, Valeria Román Marroquín o María Belén Millán Tabás. Estas autoras, que luchan por hacerse hueco en el tan masculinizado mundo literario peruano, conviven con las voces de escritoras ya consagradas, al tiempo que se expanden y exploran nuevos horizontes en los que, sin embargo, la recuperación de la tradición precedente también será fundamental. Ejemplo de ello es la obra de María Belén Millán Tabás. Nacida en 1991, publicó su primer poemario, Archipiélago, en 2016, al que se seguirán los libros Amplitud del mito, publicado en 2018 en el Perú y en 2019 en España, y Todas las Nancis, aparecido a finales de 2022. Además, recientemente ha anunciado la publicación de Poema de las emociones comunes, que verá la luz en las próximas semanas. Toda esta trayectoria, a pesar de su juventud, le valió su inclusión en la lista de los 10 escritores peruanos imprescindibles, publicada por Babelia en 2021. El estilo de María Belén Millán Tabás, caracterizado por la serenidad, la oralidad y la ironía, está, como ella misma afirma en una entrevista realizada por Vanessa Cruzado, muy influenciado por sus lecturas, entre las que destaca César Vallejo, Blanca Varela o Adrienne Rich. Bien, justamente algunos versos de esta última abren el último de sus poemarios, Todas las Nancis, un libro que explora la identidad femenina y reivindica su condición de sujeto deseante, un sujeto que es múltiple y que acoge a todas las posibles mujeres, a todas esas posibles Nancis, conocidas muñecas de la cultura pop. Para ello, además de la alusión a lo popular y a la cultura de masas, serán también esenciales las referencias y relecturas de la tradición más culta y elevada. Para ejemplificar ambas cuestiones, la huella de la tradición histórico-literaria y la reflexión acerca de la feminidad, he decidido comentar brevemente el poema Descriptio Puellae, incluido en el mencionado libro. Descriptio Puellae. Puede que también sea tu abandonada Dido, reina de Cartago, cortada a lo largo como una liebre, y tu Wimbledon Baby Doll perdiendo todos sus torneos, ligera de faldas, buscona y doncellita, con mis 3 difuntos maridos, tal vez Catalina la Grande, muy interesada en las artes, amatorias de los buenos estadistas, la gran modernizadora de tu época, espléndida en su trabajo de mala consorte, la engreída envuelta en raso, la tersa nena de tus conflictos germánicos, pariente de las cosas comunes y la carne roja. Yo vine a ser muchas y todas están sueltas. Bien, la reinterpretación y el juego con la tradición literaria se inicia ya en el título de la composición, Descriptio Puellae, que alude al tópico de origen grecolatino, cuyo empleo fue muy extendido especialmente a partir del cancionero de Petrarca. El tópico ha servido en autores como Garcilaso, Lope de Vega, Góngora, para configurar una descripción ideal de la mujer, retratada desde la visión masculina como un ser puro, virginal y angelical, hecho que, más que trasladar una imagen real del objeto poetizado, construía una visión inalcanzable y utópica de la mujer, vinculada con los valores opresores y misóginos del momento. Justamente esos son los valores que María Belén Millán busca subvertir a través de su composición, con el objetivo de reivindicar una mujer que, frente a la donna angelicata petrarquista, defiende la libertad sexual y rechaza la castidad y la pureza. Para ello, la autora se vale de la referencia a 2 personajes clave de la literatura y la historia occidental con los que el sujeto lírico se identifica, Dido y Catalina la Grande, figuras vejadas y maltratadas por el discurso hegemónico. Dido, fundadora y reina de Cartago, es un personaje fundamental en la Eneida de Virgilio, quien, tras enamorarse y tener un romance con Eneas, quien la abandona, provoca que ella finalmente decida suicidarse clavándose la espada de Eneas, acontecimiento que rememora el poema de Millán Tabás y con el que alude a esa visión de la mujer como un objeto siempre a la merced del hombre y siempre sufriente y herido. La referencia se combina al mismo tiempo con la alusión de carácter popular a la Wimbledon Baby Doll, que remite a esa normativa del tenis que estuvo vigente hasta hace un par de años, por la que las mujeres estaban obligadas a vestir con falda corta. Y con ello, la autora critica la continua sexualización que sufren las mujeres por parte de la sociedad, cuyo cuerpo es situado en el foco de un debate social siempre pronunciado por otros y contra el que la mujer apenas está comenzando a alzar su voz.
En relación con ese discurso crítico tradicional, es fundamental la aparición de Catalina la Grande, quien fuera emperatriz de Rusia entre 1762 y 1796. A pesar de que destacó por expandir y convertir el imperio ruso en una potencia importantísima en la Europa oriental, ha sido recordada en buena medida por su vida privada, puesto que tuvo muchísimos amantes, y esto le ha valido ser acusada de libertinaje o ninfomanía. Y bueno, a ello apuntan precisamente, en un tono bastante irónico, los versos del poema. Bien, por este motivo, el poema se cierra con unos versos en los que el sujeto lírico, lejos de querer desvincularse con esa caracterización, la abraza y construye de algún modo una especie de autoparodia que busca la defensa del derecho al deseo, a la sexualidad y a la libertad femeninas. Viene a ser muchas y todas están sueltas. En definitiva, ya sea a partir de la relectura de la historia nacional, como en el caso de Elegna Rodríguez, o ya sea mediante el juego con la tradición literaria precedente, como sucede con María Belén Millán Tavás, ambas poetas nos evidencian cómo la reinterpretación y la subversión de los discursos tradicionales resulta no solo un elemento crucial para poder leer y pensar la poesía hispanoamericana contemporánea, sino también un cauce idóneo para la expresión a través del ejercicio poético de nuevas visiones de la realidad. Nuevos discursos apegados al individualismo y a lo contrahegemónico, como advertimos en la postura de Elegna Rodríguez, o vinculados con lo social y con la reivindicación feminista, como apreciamos en la obra de María Belén Millán Tavás, que nos sitúan ante un diverso y heterogéneo panorama literario que, no por más complejo, resulta menos atrayente. Muchas gracias.